Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da, como cada martes, un gusto recibirlos en este espacio, sobre todo porque estamos en un mes muy importante, en el mes de la evaluación, también porque hemos venido recorriendo durante todo este semestre algunos elementos importantes del nuevo modelo educativo que, más que prepararnos para la implementación, nos preparan para estar atentos a los cambios que tenemos que hacer en las aulas. Las escuelas, las aulas ya no pueden conservarse igual. Necesitamos hacer transformaciones en los vínculos, en las metodologías, en la responsabilidad que los chicos deben ir adoptando para trabajar. Y un elemento importantísimo que nos puede ayudar justo es la evaluación. Ya hemos tenido 2 martes con visiones de lo que debe de ser la evaluación, qué elementos, qué componentes la integran. Y bueno, pues hoy vamos a tener a la doctora Claudia Romo Sabugal, quien nos va a hablar de esta visión de la evaluación como la parte de ir acompañando la integralidad del proceso. La semana pasada, el maestro Arturo nos habló de la evaluación diagnóstica. El primer martes de noviembre estuvimos reflexionando con la doctora Patti Frola el tema de la evaluación en el marco del nuevo modelo educativo, y hoy la doctora Claudia Romo nos hablará sobre la evaluación integral. Por ahí la doctora abordará conceptos, elementos, propuestas que les vayan ayudando a ustedes a ir rompiendo esto que ya se ha venido señalando de una evaluación punitiva, una evaluación numérica, una evaluación para la reprobación o la acreditación. A mí me parece que esas visiones han dañado mucho lo que es al propio aprendizaje. Yo quiero agradecer a la doctora Claudia Romo, y déjenme decirles que ella realizó sus estudios de licenciatura de educación primaria en la Normal Francés Pasteur, esto en la Ciudad de México. Ella es diplomada en filosofía y pedagogía por la Universidad Panamericana, también en la Ciudad de México. Obtuvo el grado de maestría en educación familiar en la misma universidad. Cursó el diplomado en enseñanza de las matemáticas y el diplomado en investigación educativa. También la especialidad de lectura, todo esto en la Normal Superior del Estado de Querétaro. Obtuvo el grado de maestría en Ciencias de la Educación con un acento especial en desarrollo cognitivo en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y obtuvo el grado de doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento en el CIFE. Ha ejercido la docencia en diferentes niveles educativos. Ha sido coordinadora de las licenciaturas en educación primaria y preescolar en varias instituciones normales, cosa que le da una visión muy importante de lo que es la formación inicial de los maestros. Ha dictado talleres, ha escrito varios artículos. Ahora ella tiene varios artículos en revistas indexadas. Se dedica a la formación y actualización de docentes en su propia institución, que se llama Desarrollo y Proyección Humana. Doctora Claudia, como siempre, te estamos muy agradecidos por tu participación, y como tú lo sabes, te dejamos la palabra
por los primeros 35, 40 minutos para dejar después la posibilidad de participar a los maestros con sus preguntas. Déjenme decirles que le mandamos a la doctora Claudia Romo preguntas que hicieron ustedes en el primero y segundo martes de evaluación. Así es que ella va a ir aclarando algunas de las dudas que pudieron haber quedado en ese momento. Doctora Claudia, bienvenida, un fuerte abrazo y bueno, pues te dejamos el uso de la voz. Muchas gracias. Pues gracias a todos por recibirme, por darme esta oportunidad de compartir algunas ideas. Estoy tratando de compartir mi pantalla, nada más quisiera que me dijeran si ya se ve. ¿Sí? Sí, maestra, se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, voy a hacerla en grande para que podamos apreciar mejor. En este concepto de evaluación integral, bueno, hay muchísimos nombres con los que hemos descrito a la evaluación como un fenómeno educativo dentro de la escuela. Por ahí seguramente ustedes han oído hablar de la evaluación auténtica, de la evaluación integral, de la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa, de la evaluación sumativa, etcétera. Pero hoy vamos a tratar de delimitar precisamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de la evaluación integral. Y por eso, bueno, pues quiero empezar mencionando este fenómeno que se llama cultura de la evaluación. Por ahí hace algunos años se empezó a filtrar hacia las escuelas esta necesidad de evaluar no solamente el aprendizaje de los alumnos, sino de evaluar toda la institución educativa. La cultura de la evaluación no es otra cosa más que tener esta actitud de estar vigilando, supervisando los resultados que se van obteniendo a partir de las acciones que se realizan en las escuelas y específicamente en los procesos de aprendizaje dentro del aula. Es también esta cultura de la evaluación una disposición de cada uno de nosotros, de los que participamos en este proceso, para ser evaluados, para ser cuestionados sobre nuestro quehacer, sobre cómo hacemos las cosas, por qué lo hacemos y cómo lo podemos hacer mejor. Y por supuesto, la cultura de la evaluación también implica una cuestión que es importante, que tiene que ver con la obligación de emitir juicios muy justos, sobre todo basados en información que pueda dar cuenta de lo que han logrado los alumnos en este proceso de aprendizaje. Sobre todo, orientándonos más a la mejora que tratar de descalificar, ya sea un proceso, una institución, una infraestructura, una actividad, una tarea, ¿no? De lo que se trata es de empaparnos de esta cultura de la evaluación que tiene varios años y que, bueno, por ahí alguien decía, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. En este sentido, más que medir, de lo que se trata es de valorar. Y por eso, bueno, empezamos con este fenómeno de la cultura de la evaluación, que es lo que está permeando todo este sistema educativo e incluso otras instituciones. Ahorita muchas empresas también han estado inmiscuidas en este proceso de evaluación y tratan de obtener certificaciones y tratan de obtener algún reconocimiento, sobre todo para lo que están haciendo. Quiero preguntarles si se escucha bien. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, doctora. Gracias. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, Sí. entonces vamos a seguir en este tenor y bueno, pues la pregunta obligada, ¿no? ¿Para qué sirve evaluar? Evaluar no solo sirve para adjudicar un número, que es lo que ha ocurrido por mucho tiempo, sino que la intención principal de la evaluación es mejorar, apoyar al que necesite, orientar, reforzar, corregir, ajustar el sistema escolar al alumnado, no al revés, y también lograr que cada uno de nuestros estudiantes dentro del aula puedan aprender. Por ahí, si tú encuentras algunos obstáculos, bueno, lo que vas a poder hacer gracias a la evaluación es reconocerlos. Y a partir de reconocerlos vamos a poder tomar decisiones que nos permitan avanzar. Si la evaluación se queda únicamente en adjudicar un número para poder calificar o medir ese aprendizaje y no se orienta ni a mejorar, ni a orientar, ni a reforzar, ni a corregir, entonces la evaluación no está sirviendo de mucho. En realidad esta es parte de la esencia de la evaluación. Si la evaluación no te reorienta ni te hace tomar decisiones nuevas para poder lograr mejores objetivos, entonces no está sirviendo para nada. La evaluación
es este proceso de valoración de todo el proceso de aprendizaje que llevan nuestros alumnos y por supuesto, como lo decíamos, es un proceso. La evaluación no nada más se debe realizar al final de la unidad ni al final del ciclo escolar, sino que debe ir realizándose continuamente. Por eso la evaluación es una herramienta formativa que tenemos los docentes para poder intervenir oportunamente en el proceso de aprendizaje. A mí me llama la atención. Yo he conocido a algunas maestras que de repente ya decían en octubre quién iba a reprobar el año, ¿no? ¿Cómo podemos saber quién va a reprobar el año? ¿Qué no pensamos hacer nada para ayudarlos a que ellos no lleguen en esa condición de desventaja al final del ciclo escolar? Ese es precisamente el punto esencial de la evaluación. Cuando tú oportunamente detectas esas necesidades y te pones manos a la obra para evitar que esa bola de nieve venga y te aplaste. De lo que se trata es de poder intervenir oportunamente. ¿Cuándo vamos a evaluar? ¿No? Bueno, pues ustedes lo han de ver reconocido. Creo que la semana pasada hablaron de este proceso y es precisamente al inicio del proceso. Este momento, cuando estás iniciando un ciclo escolar o cuando estás iniciando una unidad o cuando estás iniciando un tema, te brinda precisamente la oportunidad de reconocer en qué punto de partida se encuentran tus alumnos. Por ahí yo tenía unos alumnos chiquitos de primero y les pregunté, yo quería enseñarles lo que era el Día del Grito de la Independencia en México. Y entonces se me hizo fácil platicarles a los chiquillos que había un lugar en la Ciudad de México que se llamaba el Zócalo. Y les pregunté a las niñas si alguna vez habían ido al Zócalo. Y una de ellas levantó la mano con muchas ganas y me dijo que el Zócalo era un lugar lleno de jaulas con animales. Se perdió el sonido. Se perdió el sonido, no escuchamos. No, maestra, no, doctora, no se le escucha su voz. Aún sigue sin escucharse. A ver si ya me escuchan. Ya. ¿Ya? Fíjense Ahora que sí, maestra. toda la tarde di clases en línea y no me pasó esto. Pero bueno, me voy a apurar. Bueno, entonces me regreso en este momento pensando en lo de la evaluación. La evaluación tiene el inicio, te sirve para reconocer cuál es tu punto de partida en una unidad, en un tema, en un curso escolar. ¿Cómo llegan tus alumnos a tu clase y tú reconoces sus fortalezas y sus debilidades? Para eso sirve la evaluación diagnóstica. En un segundo momento, vamos realizando esto que se llama la evaluación formativa y que lo que verdaderamente busca es que vayas dando seguimiento a lo que haces para poder corregir aquellas debilidades que encontraste en tus alumnos. Finalmente, la evaluación sumativa es la que te permitirá llegar a dar una calificación o a brindar una acreditación que se merezcan los alumnos. ¿Cómo evaluar? Pues eso es importante tomar en cuenta los criterios que ya estableciste y que les diste a conocer tanto a los niños, si son niños pequeños o si son jóvenes, o a los papás. Es importante que ellos sepan y comprendan cómo los vas a evaluar. Lo que no se vale es que de repente escondas los exámenes y nunca se los acerques, que ellos nunca vean en dónde estuvieron sus errores y que solamente vean un 8 o un 7 en la boleta. Porque finalmente, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo a superar las dificultades si no sabes en qué está fallando? Y el mismo maestro necesita tomar en cuenta esos resultados para poder retroalimentar y volver a intervenir con los niños para lograr que lo consoliden.
Para esto se pueden valer los docentes de una gran variedad de instrumentos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero lo importante es que no perdamos de vista. Voy a regresarme porque esta presentación no se puede mover. Me gusta más que si se mueva. Aquí estamos. Entonces, el proceso de evaluación con el que nosotros estamos tratando de reflexionar es precisamente el de la evaluación integral. No puede ser así azaroso ni a ojo de buen cubero. No puedes asignar un 8 nada más porque más o menos está bien o más o menos está mal. Necesitas tener evidencias y necesitas buscar la información de qué es lo que ha aprendido el niño. Para eso se van a generar juicios de valor y esos juicios de valor te van a llevar a tomar decisiones. Por eso es una evaluación integral, porque no abarca solamente un aspecto, sino que abarca varios. Por eso la evaluación, según, hay varias clasificaciones, pero según el propósito podemos ubicarla como evaluación diagnóstica, la formativa continua de la que les hablaba hace un momento, o la evaluación sumativa o final, que esto es según el propósito. También podemos clasificarla según el que la aplica. ¿Quién es el que realiza? Puede ser la autoevaluación, que la realiza el mismo sujeto, la coevaluación cuando es entre compañeros, que pueden ser compañeros maestros o compañeros alumnos. Y la heteroevaluación, que puede realizarse por parte de un maestro hacia sus alumnos o por parte de algunas otras instancias fuera de la escuela que vienen a evaluar el trabajo de los maestros. Esto es lo que ha permeado en estos últimos años. Según la naturaleza, también la evaluación podemos considerar sus productos, sus procesos o estructuras. Y aquí es en donde entra verdaderamente una evaluación integral. Solamente se realiza la evaluación final. De hecho, hay instituciones que solamente el examen es lo que va a la boleta. El resultado del examen va a la boleta. Todos los demás trabajos no se toman en cuenta, solamente son como habilidades o como actividades que van a ayudar a que el alumno logre consolidar el aprendizaje, pero no forman parte de la evaluación. O bien te puedes concentrar solamente en la heteroevaluación, porque el maestro es el que ha tenido ese papel protagónico en la evaluación. Y también puede ser que solamente te dediques a revisar los productos de tus alumnos, solamente el resultado. Ah, pero sorpresa, el producto pudo haberlo realizado el papá o el hermano mayor, no el niño. Muchas veces los productos que nos llevan los niños tienen la mano santa de alguien que los ayudó a elaborarlo. Las estructuras tienen mucho que ver con todo el sistema educativo, con la organización de la escuela y con otros procesos que se dan al interior de la escuela. No nos quedamos solamente con un trabajo de aprendizaje. Por eso la evaluación integral abarca más cosas. No solamente vamos a evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, sino que vamos a evaluar también nuestro desempeño como docentes y el mismo alumno deberá evaluar su propio proceso de aprendizaje. Cómo está asumiendo ese rol protagónico dentro de sus tareas de aprender. Y también es importante evaluar cómo la escuela está contribuyendo en ese proceso. Por eso la evaluación integral abarca tanto momentos, según su propósito, abarca la diagnóstica, la formativa o continua, que nos deja más clara esta idea, la evaluación sumativa. Según el agente, debe haber en la evaluación propia de cada alumno y del docente como autoevaluación, debe haber coevaluación y debe haber heteroevaluación. Esta es una manera mucho más objetiva de lograr una percepción real de lo que está ocurriendo en la escuela. Y según su naturaleza, también la evaluación debe contemplar productos, procesos y estructuras. De esa manera, la escuela y todo el sistema que la conforman van a poder abonar al proceso educativo, no nada más uno solo de estos elementos. Por eso, cuando estamos hablando del proceso que yo les mencionaba, ¿no? Por ahí un movimiento llamado de la evaluación auténtica, es muy importante que tú te des cuenta. Una evaluación que verdaderamente es útil, una evaluación integral, una evaluación que realmente es auténtica, se distingue muy poco de lo que es el resto de las actividades. De hecho, el alumno no tendría por qué saber qué es examen, porque a veces la sola palabra examen ya los pone en una condición de que se me olvidan las cosas, de que me pongo nervioso, me sudan las manos y ya no me acuerdo de nada de lo que estudié. La evaluación auténtica permite que los alumnos muestren sus logros
y vayan superando sus dificultades, pero eso se puede dar en los mismos trabajos que cotidianamente van realizando. Ellos van exhibiendo lo que van aprendiendo. Por ahí les voy a compartir en algún momento que una familiar mía vivió en China y del momento en el que ella vivió en China, pues ella estaba esperando la semana de evaluación igual que en México, una semana de exámenes, y resulta que las maestras le dejaron ver claro que ellos no manejan ese término porque, bueno, ya condiciona a los alumnos a esa situación de sentirse evaluados, vigilados y supervisados, pero sin que ellos lo sientan, tú puedes ir realizando esta evaluación auténtica con ellos. Puedes emplear diferentes formas, pueden tener su portafolio e incluir algunos de sus productos de trabajo, pero también puedes incluir de repente una prueba objetiva. El mismo cuaderno te puede servir como una herramienta de evaluación en donde se va notando qué niño es el que está avanzando y está logrando cosas y qué niño está teniendo dificultades en algunas situaciones. Puedes organizar un proyecto y evaluar a través de él. Alternativas hay muchas. En la actualidad es muy importante porque sí se ha prestado mucha atención, sobre todo al logro de objetivos y al desarrollo de competencias, aunque en realidad yo percibo que no se comprendió mucho en este sentido lo que era desarrollar competencias. Les decía por ahí la doctora Patti que yo me dedico a trabajar en escuelas normales. En la escuela normal, mis alumnas van a practicar y yo sigo viendo que las maestras todavía les asignan un tema para 15 días. Y ahora repártelo en 15 días. No han entendido lo que son las competencias, porque en las competencias debería haber tanto conocimientos como habilidades y actitudes e incluso valores. Y eso no se ve. Les dan el tema de las matemáticas, de las figuras geométricas y con eso tiene que trabajar mi alumna los 15 días. Entonces, este énfasis que nos pone en una condición en la que tenemos que lograr o cubrir contenidos, pues entonces nosotros vamos perdiendo de vista muchas cosas que de fondo son herramientas esenciales para poder ayudar a los niños a procesar este trabajo y a superar sus dificultades. Vinculados a la evaluación, aparece por ahí este término de calidad, ¿no? O sea, si la escuela tiene alumnos que se sacan muchos dieces, entonces podemos decir que la escuela es de calidad, aunque fue lo primero que dijeron cuando se hicieron las evaluaciones estandarizadas, que la escuela no podría hacer uso de esa información para promoverse, porque en realidad solamente nos permitiría conocer la realidad. Pero pues sí se sigue usando, ¿no? Tenemos como ese anhelo de dar calidad y de ser mejor que los demás, y porque se supone que la evaluación determina la eficiencia del sistema educativo en su conjunto, no solamente de tu escuela. Por eso les digo, esos datos estandarizados no deberían utilizarse de manera particular por ninguna escuela. En el plan de estudios de los aprendizajes clave, que todavía sigue vigente mientras estamos en esta construcción de la nueva escuela mexicana, sí se le reconoce a la evaluación de los aprendizajes una cuestión importante. Para los alumnos y las alumnas en el plan de estudios aparece que es necesaria y aparece como una actividad dentro del proceso, así como es el inicio, el desarrollo y el cierre. La evaluación aparece precisamente como un momento donde se culmina cierto aprendizaje. Pero en realidad dice en el plan de estudios que está ajena a toda forma vertical y autoritaria, o sea, se le está dando un sentido mucho más humano a la evaluación, mucho más de retroalimentación y de orientación que sea punitiva o que sea solamente para poder descalificar. Más allá de la pura recopilación de información, lo que debe utilizarse es para tomar decisiones. Si tengo un alumno que está saliendo muy mal en matemáticas, hay que ver en dónde está su dificultad, porque no es lo mismo decir el alumno no sabe nada a decir no puede con las multiplicaciones porque no se la sabe o todavía no comprende la división. No es lo mismo decir no sabe nada a tener muy claro en dónde está la dificultad. Eso es precisamente en lo que tenemos que concentrarnos. La evaluación descansa en la participación de los mismos maestros, niños y niñas y jóvenes y de todos los del proceso. Por eso les decía, no podemos estar pensando solamente en un momento en donde el alumno sea evaluado solo por el docente. El mismo alumno tiene que formar parte de la evaluación y tiene que autoevaluar su proceso. Eso es lo que no hemos logrado que se realice en las aulas y que es sumamente importante. Este momento que se llama metacognición implicaría ceder un poco de esa responsabilidad para que el alumno revise cómo va, qué le cuesta trabajo, qué es lo que se le hace más fácil y en qué parte del proceso va. Eso es importante que él lo reconozca. Por eso hay que considerar que la evaluación del aprendizaje
tiene esta relación. Si tú conoces a tus alumnos y tú te llevas bien con ellos y has generado un ambiente óptimo de aprendizaje, seguramente la escuela y la evaluación van a ser un medio que te va a permitir reconocer en qué puedes mejorar a tus alumnos, en qué los puedes orientar, en qué los puedes llevar a superar obstáculos, pero sobre todo, eso es importante. La relación que tú establezcas con ellos va a ser lo más fácil o va a ser lo más difícil. Los espacios de interdependencia que pueden tener, ¿no? No es lo mismo que tú les estés exigiendo un nivel de aprendizaje que ellos a lo mejor, tú quieres que ellos te den el 10, pero te dan el 8. Finalmente, cada uno va a ir superando sus dificultades. No todos van a llegar al mismo tiempo al 10. Una cuestión también importante es que esta función que tiene la evaluación es apoyarlo en su proceso formativo, no solo de conocimientos, no solo en el trabajo académico, tenemos que fijarnos en otras cosas. ¿Cómo está el desarrollo socioemocional? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Cuáles son los valores que él considera valiosos y los respeta y los ha hecho suyos? Estas son cosas que difícilmente se van a poder reconocer en un examen. Porque lo mencione y diga cuáles son los valores, eso no nos hace saber que el alumno verdaderamente los aprecia. Se trata de ese proceso orientador, pero para eso necesitas tener la visión integral del alumno. Todo él, sus hábitos, cómo andan sus hábitos de higiene, eso no se evalúa, pero debe estar presente. Debes trazar sobre todo esas acciones en las que cada uno necesita recorrer un camino para superar dificultades. Y eso solamente conociendo a los alumnos, ¿no? Para la evaluación del aprendizaje sí se necesita tener diálogo con el alumno y hacerle saber en qué falló de buena manera, que él mismo se dé cuenta y sea consciente de que le falló algo, que él participe en este proceso, que revise sus exámenes, que revise sus respuestas y que corrija. Eso es importante. Esto no se puede hacer si el maestro no tiene el hábito de observar, si no tiene el hábito de registrar lo que va ocurriendo con sus alumnos y si lo va poniendo también en el contexto de los temas que él ha venido viendo en clase, ¿no? Es muy importante que no pierdas de vista todos los campos formativos y que, bueno, pues esos contenidos te sirven como un referente, pero no se evalúa para emitir una calificación, sino sobre todo para ver qué es lo que ya logró y qué es lo que le falta consolidar. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación diagnóstica, estamos pensando en cómo los recibes al inicio del ciclo escolar. Te digo, puede ser incluso al inicio de un tema o al inicio de una unidad, de un módulo o de una etapa de la escuela. Te sirve sobre todo para que puedas activar los conocimientos previos de tus alumnos en relación a esos temas que vas a empezar a abordar y conocer cuáles son las situaciones en las que se está dando tu trabajo. ¿Cuáles son las situaciones culturales, sociales, de clase o de género que tienen tus alumnos? Conocerlos es importante y para eso es el diagnóstico. El examen no te va a permitir conocerlos a fondo. Y si hablamos de una evaluación integral, necesitamos conocer un poco la vida en sus familias, sin inmiscuirnos en cosas, pero sí tratando de entender cuál es la realidad de los alumnos, en qué zona estás, cómo piensan, cómo actúan. Y eso es importante. Un diagnóstico de la comunidad educativa y de la que rodea a la escuela será muy útil. Tener un panorama de las condiciones en que vas a empezar a trabajar tu curso o tu unidad con los niños. Ya más adelante, cuando empiezas en marcha todo tu curso escolar, empezamos con la evaluación formativa. Y lo que buscamos es trabajar a través de diferentes métodos y técnicas que tú puedas recopilar información que te permita demostrar y evidenciar lo que el niño ya logró y lo que le hace falta. Y entonces ahí puedes hacer uso de un portafolio o del cuaderno o de todas estas herramientas en donde va quedando un registro progresivo de los avances del alumno. Esta evaluación, lo esencial es que te permite reconocer los obstáculos que tienen tanto en la escuela como fuera de ella, en relación con los aprendizajes que tienes previstos y qué actividades son las que van a ayudar a que logren mejores resultados. Además, los estudiantes, bueno, van a tratar de participar. Te digo, este trabajo de la metacognición es muy importante porque tú le cedes ese ratito, una media hora, una hora, en la que revisa su cuaderno, revisa su portafolio y se establece para él mismo compromisos de mejora. Ese ratito uno siente que lo perdió y no es cierto, en realidad lo ganó
porque el alumno va a empezar a hacerse responsable de lo suyo. ¿Qué te falló en este trabajo? Puedes tener un pequeño formatito que guíe, ¿no? En esta unidad aprendí tal cosa, me costó trabajo esto, me di cuenta que tengo que mejorar y entonces así lo vas ayudando sobre todo, y esa es la evaluación formativa. Finalmente, cuando reflexionamos colectivamente, de acuerdo a lo que tenemos, no nada más será esta reflexión colectiva de parte de los alumnos, sino que también maestros con maestros a través del consejo técnico, será importante que se pueda enriquecer, ¿no? Hemos avanzado en esto, pero también nos hace falta y entonces determinar esas áreas de oportunidad. Cuando llegamos al momento de la acreditación, nosotros ya tenemos un camino recorrido que además está acompañado de evidencias y que además no solamente se enfoca en un aspecto, sino que va retomando específicamente todos los aspectos de la integración. Tenemos conocimientos, tenemos habilidades, tenemos actitudes, tenemos hábitos, tenemos la escuela, tenemos el maestro, tenemos los recursos y todo esto se evalúa. En eso consiste la evaluación integral. Por aquí tengo un pequeño collage de algunas cosas que ustedes han de conocer, ¿no? La evaluación, si no sirve para mejorar, bueno, pues en ese sentido no serviría. Por ahí, una de sus preguntas era precisamente, ¿por qué se considera una carga administrativa la evaluación? Yo creo que la razón por la que se considera una carga administrativa es porque ha sido demasiado llenar registros y los llena el maestro, pero hay instrumentos que son los alumnos los que deben utilizar y de esa manera va siendo mucho más objetivo, porque va a coincidir lo que hace el maestro, lo que dice el maestro que notó en la evaluación y lo que nota el alumno. No es solamente el maestro el que va a determinar qué es lo que debe mejorar, el mismo alumno debe darse cuenta de eso. Por eso la carga administrativa pues sí se le ha acentuado más al maestro, pensando en llenar reportes y llenar reportes y llenar, ¿no? En realidad el problema de la evaluación, cuando nosotros le damos tanto tiempo y tanta importancia sin dejar que esto fluya de manera natural dentro del aula, se vuelve una carga administrativa. Pero lo que sí necesitamos es quitarle ese peso de carga administrativa y convertirlo en una herramienta, y a la misma medida en la que tú vas observando y vas registrando, no se te va a acumular hacer reportes de evaluación porque ya los tendrás realizados. Esta es una parte de la que vale la pena reflexionar. Por eso la autoevaluación toma esta situación de importancia tanto para los maestros como para los alumnos. En el caso de los maestros, cuando el maestro va haciendo su autoevaluación y se va dando cuenta de que sí ha logrado cosas con los alumnos, en qué le falló, qué es lo que todavía no ha consolidado en sus estudiantes, entonces él va también tomando ese papel protagónico de decir qué puedo mejorar como docente. Esta idea está tomada textualmente de la Nueva Escuela Mexicana y por eso me voy a tomar la libertad de leerla. En el plan y los programas de estudio desaparece la práctica, conceptualización, procesos e instrumentos de evaluación de la educación básica y de la práctica docente vinculada al cumplimiento de estándares para validar y revalidar la calidad educativa en cualquier ámbito del proceso enseñanza-aprendizaje. Así aparece en los documentos de la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, bueno, pues estamos entendiendo que quieren quitarle como esa carga y esto del cumplimiento de los estándares, que es para poder medir a México en relación con otros países, ¿no? Cómo vamos progresando en el ámbito de la educación en relación con el progreso de otros países. Ya sea para la evaluación de aprendizajes de las y de los estudiantes, así como en cualquier intento de certificación de competencias docentes. Por eso dice aquí, ni mucho menos como criterio de permanencia laboral, que eso fue lo que provocó verdaderamente el descontento de muchos docentes. Sin embargo, aunque nos quiten esa carga de evaluación docente y la amenaza de perder nuestro trabajo, la autoevaluación se convierte en esa oportunidad que tú tienes de valorar o de reflexionar sobre tu práctica, porque si tú no lo haces, entonces ¿cómo vas a poder ayudar a tus alumnos a superar dificultades? La autoevaluación docente va a consistir en que tú reflexiones en algún momento del día en cómo te fue y qué te salió bien y qué te salió mal. Eso es precisamente para que tú puedas ir tomando decisiones sobre acciones y estrategias que puedes ayudar, que pueden ayudar a tus alumnos a mejorar, ¿no? A mejorar tu función, a mejorar el rendimiento de tus alumnos, a que se sientan mejor en el aula y a que tú también disfrutes de tu trabajo.
La autoevaluación docente es esa reflexión que cada uno hace al revisar su propia práctica y además también a reconocer, ¿no?, con qué sentido las hace. Revisar qué es lo que ha realizado y qué es lo que ha logrado con los estudiantes. Esto también es importante dentro de los colegiados, que se den esa oportunidad de retroalimentarse como compañeros. No tenemos una cultura muy abierta a la evaluación y mucho menos a la autoevaluación. Pero bueno, si no queremos ser evaluados por alguien externo, entonces la autoevaluación se convierte en una oportunidad para que tú puedas ir reconociendo tus áreas de oportunidad. Esto es importante, que esa evaluación que tú realices de tu propio trabajo va a ayudarte a reconocer qué fue lo significativo y a que tú puedas reconocer cuáles son tus carencias como maestro, cuáles son las dificultades de tu desempeño y cuáles son las de tus alumnos. Y de esa manera los vas a poder ayudar. Pues aquí tenemos dos ilustraciones de lo que podría ser un camino para evaluar, ¿no? Más o menos para terminar, bueno, también la autoevaluación tiene sobre todo la finalidad de llegar a la mejora, aun cuando no hemos concluido el ciclo escolar. O sea, vas a ir notando progresivamente esa mejora. No se va a dar de golpe, no se va a dar de un mes a otro, ni de octubre a junio, sino que va a ir siendo como en pequeños pasos progresivamente, porque tu observación y tu capacidad de observar van a irse puliendo de tal manera que te permitan reconocer esas aristas en donde hay que poner atención, ¿no? Esto es importante. Esos criterios para recuperar lo que tienes de autoevaluación, puede haber un pequeño formato en donde más o menos tú vayas monitoreando, ¿no? El ambiente que generé, los recursos que utilicé, la planeación que realicé, mis intervenciones con los niños, mi relación con el grupo. Todos estos aspectos te van a ir dando herramientas. Y es importante que esta cultura de la evaluación con la que empezamos se vaya incorporando a la escuela, pero no como una amenaza ni como una carga administrativa, sino como una oportunidad de reflexionar, de valorar y sobre todo de autoevaluar nuestro desempeño para poder ayudar a los alumnos. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes respecto a la evaluación integral y bueno, pues espero de verdad que haya quedado un poquito más claro que la evaluación tiene la evaluación integral, sobre todo no se queda únicamente con los aspectos académicos, sino abarca tu desempeño, abarca el mismo desempeño de los estudiantes y de esa manera conformamos una evaluación que verdaderamente sea integral. Pues muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Ahí sí están ahí. Es que como que creo que no, ya no los oí. Sí, aquí estoy. Hola, maestra. Hola, estuvieron muy silenciosos. A ver, maestra Victoria, la escuchamos. Iniciar con sus preguntas, por favor. Sí, maestra Victoria. Sí, me quedó una duda en la diapositiva donde presentó la definición de evaluación diagnóstica, donde menciona que se realiza al inicio del ciclo escolar o en el momento en que yo considere necesario. Bueno, la evaluación diagnóstica, generalmente el nombre o las autoridades se refieren a la evaluación diagnóstica cuando tú tomas el grupo, digamos, iniciando el ciclo escolar, y entonces vas a conocer tu nuevo grupo, su realidad, qué es lo que ya han consolidado, qué es lo que saben, que les cuesta trabajo. Pero la evaluación diagnóstica puede hacerse en el momento en el que a lo mejor voy a empezar una nueva unidad de geografía, por ejemplo, o cuando voy a empezar una nueva unidad de matemáticas. Puedo hacerla antes, puedo usar la evaluación diagnóstica para recuperar esos conocimientos previos de mis alumnos y ver cuál es mi punto de partida. Eso sí se puede hacer con la evaluación diagnóstica. A ver, no sé si sí le contesté. Sí, maestra, gracias. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Gracias a usted. A ver, tenemos a la maestra Camelia. Sí, así es. Buenas noches, doctora.
Hola, buenas Mi duda noches. es que aunque no lo haya mencionado en su exposición, me gustaría si usted me pudiera explicar por qué Mejoredu solamente hizo, ahora sí que las evaluaciones diagnósticas de español, matemáticas y de formación cívica. Ah, ok. Mire, esa evaluación, bueno, porque tradicionalmente todos los exámenes que se habían hecho estandarizados abarcaban esas cosas. Bueno, abarcaban español, matemáticas, en un año fue ciencias y este año le tocó a la educación cívica, ¿no? Porque la falta de valores socialmente, pues es una evidencia, ¿no? Eso nos hace falta a todos. Entonces, lo toman como, ese es un examen diagnóstico y es una evaluación diagnóstica. Pero yo les pregunto, esa es una evaluación diagnóstica que nos permite conocer de manera integral a nuestros estudiantes. Ahí ya no. Mejoredu nos pone el examen en la plataforma y los niños lo contestan y bueno, van a tener resultados de esas materias. Pero la parte del diagnóstico no queda ahí. Al maestro sí le toca conocer a los alumnos, entrevistar a los padres de familia, saber quiénes son, porque esa parte parece que no, pero refleja mucho del por qué el alumno ha logrado lo que ha logrado o por qué no ha logrado lo que le hace falta todavía. Entonces, el diagnóstico no solamente es el examen, o sea, Mejoredu sí nos presenta un examen, pero yo les pregunto a ustedes, ¿esa es una evaluación integral? ¿O nada más fue un punto de partida de español, matemáticas y de civismo? Sí, bueno, en esa parte considero que únicamente nos sirve como para, pues, tomar en cuenta los aprendizajes, así como dijo usted, qué sabe el alumno de nuestro contenido de la asignatura, ¿no? O sea, qué sabe antes para poder iniciar nuestro curso, pero que sí corresponde a nosotros como docentes hacer todos los demás apartados con diferentes instrumentos que nosotros tengamos a la mano. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, yo le voy a comentar una cosa más. A mí me llama la atención que no sé por qué cada año escolar es como si volviéramos a empezar de cero, ¿no? Es que si ese diagnóstico ya se hizo una vez, ese debería de aprovecharse y solo enriquecer, por ejemplo, de los niños nuevos. Y si tú tienes segundo, pues la maestra de primero te comparte la información. O sea, no deberíamos volver a empezar de cero como si nunca se hubiera hecho, que eso es lo que le da también una carga administrativa al docente. O sea, volver a hacerlo todo, ¿no? Volver a entrevistar al mismo niño, bueno, pues puedo haber cambiado de opinión, pero no le ponga las mismas preguntas, ¿no? Sería importante conocer, te digo, cuando se tiene un portafolio del alumno, entonces ahí ya no necesitaremos estar haciendo eso porque recibes el diagnóstico y ya viene, nada más vas haciendo y agregando ajustes o cambios que fueron necesarios o situaciones que se fueron presentando nuevas, ¿no? Pero en realidad nuestro problema es que casi siempre empezamos como de cero. Y esa es una cosa que tiene mucho el mexicano. Como que siempre queremos empezar desde cero, como si el niño no hubiera aprendido nada en otros ciclos escolares y como si el diagnóstico del otro maestro no hubiera servido, ¿no? Te puedo asegurar que sí le sirvió y que conoce a los alumnos y que, bueno, pues eso no es para que te deje el prejuicio de quiénes son tus estudiantes, pero sí como para tener un punto de partida. Muchas gracias. A ver, ¿quién más tiene por ahí alguna pregunta, comentario? Si quiera compartir. Buenas noches. Y aún así, considero que si no me gusta, estoy de acuerdo con usted, no tendría por qué haber una nueva evaluación diagnóstica si ya venía avanzando, ¿verdad? O si ya traía algo. Y todavía al final hacemos así como que algunos comentarios para los padres de familia que también los leemos el docente de un ciclo adelante, de un grado adelante. Pero a veces no confiamos en nosotros mismos, como usted lo dijo, pero aún así me sirve de referente y entonces decir, bueno, ella dijo que no hacía esto, pero yo estoy viendo esto, entonces ya no pregunto porque lo estoy viendo, ¿no? No sé, o sea, considero que sí, debería de ser, pasa de un docente a otro, pero no tengo que volver a empezar, de ahí parto para poder evaluar. Exacto, no partimos de cero. Y eso es importante, agregar cosas, porque ¿qué creen? El ser humano no es un ser inamovible, o sea, el ser humano se va a transformar y de repente pues puede llegar la madurez o puede llegar la conciencia o puede llegar el interés de algo que quiera lograr a través de sus estudios, ¿no? Entonces, pues ahí debemos estar muy atentos para ir enriqueciendo ese diagnóstico y actualizándolo, yo diría, la palabra correcta sería actualizar. Muchas gracias.
Maestra Carolina. Buenas noches. Sí, efectivamente coincido en algunos detalles que menciona la maestra, pero en mi caso muy personal, yo he agradecido mucho las evaluaciones de los maestros que trabajan con los niños Asperger o con cualquier otra dificultad que se tenga en la educación, porque justamente nos dan herramientas para el trato con el alumno. Yo cuando empecé a tener estos casos, porque yo tengo mucho tiempo en la docencia, la verdad me daba miedo equivocarme, me daba miedo lastimar, me daba miedo no saber cómo manejar a los jóvenes y recuerdo que en algún momento hasta curso de capacitación nos dieron, paidopsiquiatra y bueno, nos llenamos de información, pero llegó la maestra del curso anterior y nos habló de las reacciones del niño, de cómo interpretar el movimiento de los pies, el movimiento de las manos y demás. Y para mí fue un remedio. Desafortunadamente esto se hace más con los jóvenes que tienen dificultades para el aprendizaje, pero sí creo que debería de ser un trabajo compartido, digamos, tener toda una red de apoyo, porque en algún momento nosotros también vamos a ser la red de apoyo para los que siguen. Entonces, lo que pasa es que ahí acabo de leer en el chat de alguien que escribió que son envidiosos o una cosa por el estilo. Sí, yo creo que esto es egoísmo, dice egoísmo. Yo creo que esto es de las cosas que pertenecen al sector del maestro por trabajar, ¿no? O sea, si no compartes visiones y enfoques que pueden ser muy distintos al otro maestro, pero el otro maestro debe también de entender que ya es información de lo vivido, de lo que se trabajó con el alumno. Eso es lo que yo puedo aportar. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, es verdad, los maestros, a veces es que si las aulas han estado cerradas por mucho tiempo, precisamente pensando, ¿no? El maestro y sus alumnos y sacando adelante una realidad en medio de muchas adversidades. Pero las aulas tienen que abrirse y las personas y los docentes específicamente necesitamos también darnos cuenta de que no es lo mismo cooperar que colaborar. Colaborar es laborar con, trabajar en conjunto, codo con codo, y pues eso nos va a dar más fortaleza como maestros. Cuando cooperas y dices, bueno, yo traigo este cachito, pero lo demás lo reservas para ti, no es lo mismo. Pero sí, eso es un trabajo de actitud que muchos docentes tienen que trabajar. O sea, sí es importante que uno vaya reconociendo qué quieres compartir. A veces muchos maestros tienen muchas cosas que compartir, pero no se sienten seguros porque sí es verdad este prestigio docente, ¿no? Si tú compartes, alguien a lo mejor te va a superar después de ver lo que hiciste. O también puede suceder que te critique o que opinen y entonces pues eso nos da un poco de temor y de inseguridad. Pero lo importante es que empecemos a crear, como dice la maestra, una red de apoyo entre docentes. Y vas a ver cómo dos cabezas piensan más que uno y podemos entender en una realidad mejor y podemos encontrar soluciones mucho más adecuadas y pertinentes para cada cosa. Muy bien, a ver, ¿quién más tiene algo más? Si me permites, Claudia, déjame plantearte algunas preguntas y algunos comentarios que están en el chat para hacer un cierre. Déjame decirte que aquí hay maestros presentes de Oaxaca, de Quintana Roo, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Guerrero, de Veracruz, de Coahuila, de Campeche, de Hidalgo, de Chiapas, de San Luis Potosí, de Tabasco y de Nuevo León. Seguramente por ahí algunos no nos han dicho de dónde son, pero de verdad, como cada martes, les damos la más cordial bienvenida. Hay agradecimientos por tu exposición, Claudia. Felicitaciones también, porque los maestros ven en esta visión que tú les has planteado el día de hoy, esta cuestión de el seguimiento, el acompañamiento, la retroalimentación como estrategias importantísimas de la evaluación. No perdamos de vista que dos habilidades metacognitivas
que nos van a servir para toda la vida son la capacidad de planear y la capacidad de evaluar. ¿Sí? Estas habilidades, si bien el chico las practica, debemos darle esta justa dimensión para que permanentemente todos y cada uno de nosotros no abandonemos estas estrategias. Y por ahí hay un planteamiento con el que me gustaría que cerraras, porque nos dejas un poco ya planteado lo que vamos a trabajar la próxima semana, donde nos plantean si se puede prescindir de la prueba objetiva, la de conocimientos y evaluar a través de productos. Cierra con tus respuestas, Claudia, en relación a esto que nos plantea la maestra Ana María de Jesús. Claro que sí. A mí me parece, y yo lo he experimentado, la palabra examen, de verdad, a muchos los coloca en una posición vulnerable. O sea, estamos demasiado condicionados a que el examen es para corroborar algo que aprendimos, pero nos sentimos muy tensos en eso. Esa es una de las cosas que más me gustó de lo que compartí con ustedes, lograr diluir esa línea entre lo que es evaluación y lo que es actividad, porque el estudiante no debería ni siquiera anotarla, ¿no? O sea, no debería anotarla. Tu cuaderno, los ejercicios que planteas en tu cuaderno, es como si tuvieras el examen, pero en cachitos. Entonces, puedes realmente prescindir de la prueba objetiva o usarla como ejercicio, mencionarlo como ejercicio, y vas a obtener mejores resultados que si les dices que es un examen. O sea, la sola palabra examen ya nos predispone. Pero yo sí creo que se puede sustituir por muchas cosas. Un proyecto les permite muchas cosas más, porque maneja conocimientos, porque además ahí lo vas a dejar ver y mostrar cuáles son sus habilidades en el uso del lenguaje, en la relación, en el manejo de la información, en cómo organizó las ideas. Esas cosas no se ven en un examen. De verdad, solo pregunta. Esa es una cuestión como que yo siento que los estamos metiendo otra vez a la caja, ¿no? Puedes mostrar a través de un proyecto todo lo que has logrado como estudiante. Y cuando lo hacen en equipo también vas a ver su capacidad de ponerse de acuerdo. Entonces yo creo en la riqueza de otras estrategias. El examen puede ser una técnica ya de vez en cuando, pero no puede ser la única. Yo creo que eso es lo que no podemos hacer. Permitir que el examen sea la única manera de evaluar nos limita porque solamente se queda en el aprendizaje que muchas veces es memorístico y que van a salir de la escuela y se les va a olvidar. Pero cuando participaron en un proyecto en donde involucraron tantas cosas y que verdaderamente fue significativo, los va a acompañar toda la vida y lo mejor, van a ser capaces de transferirlo a otras situaciones. Lo del examen no, porque se les olvida. Pregúntenle a cualquiera de sus alumnos qué te preguntaron en el examen de la semana pasada y ya no se van a acordar. Es más, ni del de ayer, porque la palabra examen ya está demasiado, diría yo, trivializada entre los alumnos. Ya es como un yugo, como un susto. Y necesitamos verdaderamente, les digo, diluir la idea de evaluación con la actividad en donde el alumno vaya desarrollándose y vaya sintiendo que progresivamente mejora. Eso es lo que necesita. Y en ese caso funciona mucho mejor la autoevaluación y la coevaluación. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el TEC, nos daban, tienes 5 puntos y los tienes que repartir entre tus miembros del equipo, ¿no? ¿A quién le das más? ¿Quién hizo más? ¿Quién hizo menos? Y entonces, bueno, pues somos 5 compañeros, ahí va la solidaridad, ¿no? Uno para cada quien, pero el que no hizo nada, o el que hizo todo, ¿no? Pues hay quien le pone, no, pues a fulanito 4 puntos porque él hizo más, y uno para mí, porque yo también participé, ¿no? Pero finalmente, el ejercitarnos en otra forma de evaluar nos va haciendo más responsables de nuestro propio proceso, y eso es lo que necesitamos. De verdad, los alumnos nos echan la culpa a los maestros y a los papás. O sea, si no trajo la tarea, no fue su culpa, es que su mamá no se la puso. Pero finalmente, ¿cuándo le vas a dar la responsabilidad? Él es el que tiene que aprender y él es el que se tiene que construir como persona. Entonces, solamente cediendo esa responsabilidad y que se evalúe a sí mismo, vamos a lograrlo. Entonces, sí, el examen es una herramienta, pero yo no le daría tanto peso. Sí, no sé si
si algo Claro, más. y tenemos que transformarlos, Claudia, la manera de elaborarlos, ¿no? Me parece que hay que ir mirando hacia otras estrategias que permitan esto que tú nos planteaste el día de hoy. Queremos agradecerle a la doctora Claudia Romo el habernos acompañado en este martes de conferencia en el mes de noviembre dedicado a la evaluación. Y a ustedes, maestros y maestras, como siempre, nuestro reconocimiento por este espacio, por este tiempo que destinan para su formación, para este intercambio que hacemos en estos espacios. Nos vemos la próxima semana. Que descansen y gracias, doctora Claudia, y gracias, maestros y maestras. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos ponemos así en forma Gracias. gracias a ustedes. Nos ponemos en forma de galería para vernos, para reconocernos, para conocernos y les mandamos a todos y a todas un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Luego. Hasta el martes. Saludos a todos.